Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al CENDEA. Yo me llamo Ángel y represento al colectivo Fragmentos Suspendidos, que en colaboración con el CENDEA venimos organizando ya desde hace más de 2 años este ciclo para acercar, con la misión sobre todo de acercar un poco el arte de la región en sus diferentes ámbitos. Y muchos de vosotros ya conocéis estas figuras, pero el interés reside precisamente en acercarnos a ellos, por eso este título además de Miradas Cercanas, y pues poder luego tener la ocasión de conocer su trabajo. Muchas veces son procedimientos que desconocemos, y este ciclo pues pone en valor precisamente todo ello. Y nada, pues si el lunes pasado comenzamos con Gloria La Peña este ciclo, pues la segunda charla va a ser a cargo de Pedro Noguera, que muchos ya, si me estáis aquí, imagino que conoceréis, y si no, pues tendréis el placer de conocer su trabajo, porque es uno de los representantes del arte urbano en la región a nivel, y está haciendo un trabajo muy interesante, también didáctico, y hace una labor bastante. Él es licenciado en Bellas Artes, también ha hecho un máster de restauración. De hecho, el arte ya le viene de familia, porque desde en casa ya ha visto desde pequeño pues como su padre, sus tíos ya trabajaban la imaginería religiosa, y lo curioso es el fruto de su arte, cómo ha sabido conjugar desde algo tan actual del arte urbano a elementos más clásicos o de la imaginería religiosa como antigua. Pero no quiero desvelaros mucho más, porque luego toda esa influencia del arte urbano y de cómo él lo ha conjugado también, ha puesto en muchas salas de la región de Murcia. De hecho, ¿no? Espacio Pático, ha ganado el que era joven, el Laboratorio de Arte Joven, en fin, en diferentes salas importantes, y no quería que no pasara por este ciclo que creo que también tiene una labor importante y que lo están construyendo todo. Así que gracias a vosotros, a Javier sobre todo por esa generosidad de hacer este espacio, de estar en este proyecto, a él por aceptar su invitación, y a todos por estar escuchando aquí esta tarde vuestra charla. Así que me puedo dar de agradecimiento y dejarte la voz, tu turno, para que nos cuentes y luego podamos preguntarte inquietudes que nos vayan surgiendo. Muy bien. Bueno, el agradecimiento es mío. Muchas gracias a Ángel, a Javier. Vale, perdón. Nada, decía eso, que yo estoy muy agradecido, yo el primero, por vuestra invitación, para poder, pues, de alguna manera, hablar un poco sobre los proyectos que estoy realizando últimamente y un poco defenderlos, pues también, que fue la idea que me surgió, porque en un primer momento, cuando Ángel me hizo la invitación a exponer pues, mi trabajo, los últimos proyectos que estoy llevando a cabo, no pensé, yo pensé en eso, en exponer solamente lo que es mi trabajo y hablar un poco de mis influencias, pero me fui dando cuenta poco a poco de que un espacio como este, el CENDEA, en el que, como todos sabéis, pues se realizan estudios de arte contemporáneo, difusión de todo tipo de expresiones artísticas. Creo que dentro del mundo del arte contemporáneo yo creo que del arte en general, llevado también mucho a instituciones, el mundo del graffiti es un poco algo desconocido, ¿no? O sea, es como que se deja siempre de cara pues a actividades que nunca llegan a tener que ver. Ahora, bueno, todo esto, claro, los que habréis visto la exposición del MUBAM, que es una gran exposición, una colección estupenda sobre graffiti y arte urbano, veréis que de alguna manera pues esto está cambiando, ¿no? Pero me parece interesante defender todas esas influencias y esos referentes que he tenido durante toda mi vida en un espacio como este, y así también poner un poco en valor pues toda la historia de lo que ha sido el graffiti en la región de Murcia. Me voy a centrar sobre todo en la ciudad de Murcia, porque si tuviera que tratar Murcia, Cartagena y ampliar, digamos, del abanico también, no, bueno, es que es verdad que
En el momento en el que empecé pensando en esto y empecé a llamar a amigos para que me pasara información y ver también lo que yo tenía, me di cuenta de que hay mucho, ¿vale? De que hay mucho. Entonces, por eso la charla la conferencia que voy a exponer la voy a dividir en dos partes. La primera parte va a tratar sobre el trabajo que estoy realizando actualmente y haciendo un poco la mirada atrás y viendo pues desde 2006, 2008 hasta ahora pues toda la evolución que ha llevado. Y la segunda parte, eso lo haré de manera más o menos rápida, tampoco me quiero extender demasiado. La segunda parte ya va a versar sobre todo el movimiento del graffiti en la región, pues sobre todo en la ciudad de Murcia, como he dicho, desde el año 92 más o menos hasta hoy día, ¿no? Porque, como digo, me parece algo bastante desconocido. Bueno, voy a empezar pues con Blocks, que es la última serie pictórica que he realizado y que expuse en el espacio Verbo Estudio, que está al lado de la Sala Verónica, que es un espacio que llevan dos arquitectos, Victinio y Carlos, que son, la verdad, que unos gestores estupendos, están haciendo una programación muy interesante y la verdad que el espacio me vino bien invitado porque yo tenía el interés desde hace mucho tiempo de retomar el concepto de ciudad, ya no solo como soporte por lo que estamos hablando, por el tema del graffiti, sino pensada también a la manera de paisaje, que ya había una manera de paisaje y de referente para trabajar la pintura que ya había hecho anteriormente, pero hace bastante años. O sea, cuando empecé a moverme un poquito y a exponer, la primera exposición que hice fue en el Foro Artístico, no sé si alguno lo recordaréis, el espacio que es ahora la Oveja Negra. La Oveja Negra. Y bueno, pues la primera siempre pues, me dedicaba a retratar la ciudad de una manera pues, muy naif, utilizando materiales que en principio no tenían nada que ver con el graffiti y me parecían interesantes sobre todo por el mundo de las texturas, ¿no? Todo lo que encontraba por el taller, pues iba aplicando pues, para trabajar sobre este tipo de motivos. En este caso lo que me planteé es, con todo lo que yo he ido aprendiendo, digamos, del mundo de la pintura, con mis referentes que vienen pues, del mundo de la estación geométrica, José Albers, Rafael Canovar, hay un montón, hay un batiburrillo, ¿no? Que siempre lo que nos interesa esto, pues tenemos como referente, ir utilizándolo, sumado pues, también al mundo del graffiti, para crear una serie de estructuras que hagan referencia a bloques, a unidades de vida, de ciudad, ¿no? Que en este caso, como podéis ver, en la serie que eran 14 piezas con esta composición, más luego otras que eran originales de la composición, porque en este caso, o sea, todo lo que veis en línea negra es una serigrafía y cada pieza pues se le aplica un concepto distinto en cuanto a color, en cuanto a textura, acabados. Al final de lo que se trata es de generar ahí una especie de discurso poético que entronca mucho pues, con lo que Manuel Delgado, pues, el escritor, habla de las diferencias entre lo urbano y la ciudad, o sea, el concepto de lo urbano y el concepto de ciudad. La ciudad como algo inmóvil que está ahí, como un ente que aparentemente no cambia, y en cambio en lo urbano es el día a día, la cantidad de fluctuaciones, de cambios que hay, incluso pues, dependiendo de la mirada del transeúnte y de, por supuesto, por todo lo que sucede, ¿no? De ahí pues todos esos cambios que de alguna manera yo intentaba también que el espectador, una vez que viera la exposición, se imaginara él el siguiente paso.
Todo esto empieza pues como se empiezan, creo yo, todos los proyectos, ¿no? Con bocetos muy simples a nivel de estructura. Yo lo que pensaba era qué tipo de soporte que me puede servir para aplicar todo esto, ¿no? que estoy hablando. Aquí es una serie de bocetos. He elegido 3 o 4, pero lógicamente pues hay muchos más. Hay en algunos que prácticamente se pierde el referente de edificio al uso, porque también pasa que muchas veces a los que venimos del arte urbano, y no solamente, bueno, aquí hay influencias de los tipos, también del constructivismo ruso, o sea, hay diferentes tipos de influencias, pero en mi caso, cuando yo miraba, que lleva pasando muchísimos años, cuando miro la ciudad, ya que llevo mucho tiempo pues, manchando paredes, ¿no? Por así decirlo, siempre la mirada se me va al espacio, al plano, a la pared, ¿no? Si yo me ha pasado muchísimas veces, miro los edificios y la arquitectura casi que la empiezo por la medianera, ¿no? por donde acaba el edificio, el espacio en blanco que daría pie a poder intervenirlo de alguna manera. Entonces por eso se ven todas estas superposiciones, muchos espacios en blanco y trabajando con la composición de esa manera, o sea, con esa ilusión, digamos. En este caso pues igual. O sea, también, si os dais cuenta, hay una serie de planos que son casi transparentes, pues creando estructuras que son pues eso, amalgamas de planos que se superponen, que al final viene a ser pues, el entramado de la ciudad. Este sería el fotolito, la imagen previa a la impresión serigráfica para a partir de ahí ya pues empezar a intervenir. Estos son pues otras piezas ya terminadas en proceso. Y aquí pues bueno, el estudio, pues como veis, siempre trabajando en serie. O sea, la idea pues era esta. Y cómo quedaría pues en sala. Bueno, como os he dicho, voy a empezar por la punta, ¿vale? Ahora voy a ir retrocediendo un poco también para que de alguna manera podáis entender también a nivel de estética y pues todos los referentes donde me muevo. Pero antes de eso, sí que me gustaría enseñar, después de la exposición en Verbo, después de blogs, este proyecto me ha dado pie a seguir trabajándolo, de manera que se haga más patente todavía ese interés por el graffiti, ¿no? De manera que, como veis aquí, esas estructuras lo que hacen es que se quedan yo las trabajo cada vez de forma que den esa sensación de transparencia, dejando pues una serie de estratos, de capas de forma grafiteada, que tiene mucho que ver pues, con el graffiti clásico, con el tag. Esto donde mejor creo que se ve es en la pieza que realicé para el proyecto del MUBAM Arte Urbano en la puerta del museo, que fue una exposición que se hizo, el proceso se hizo paralelo a la exposición de arte urbano de la calle al museo, y luego se hizo una exposición con todas las piezas que se fueron trabajando en la puerta. Me parece que fueron 25 o 26 artistas de varias nacionalidades que fueron trabajando durante los 3 meses que duró la exposición en formatos de 2,5 metros por 2,5 metros, siempre el mismo formato. Y como veis, el boceto es una cosa muy pequeñita, pero es simplemente una idea. A la hora de trabajar, pues casi siempre trabajo con el fondo negro y cinta de reserva para ir generando esas líneas que
que luego da pared para, al retirar la cinta, pues generar el entramado del que estamos hablando. En este caso, como digo, el tema principal es lo que he explicado acerca de la serie de blogs, pero sobre todo el tema principal es el graffiti. Pero el graffiti, como veremos en la segunda parte de esta charla, el graffiti más puro, el graffiti de letra, la firma, el tag, ¿no? Que en este caso muchas veces casi que no importa lo que ponga. Al fin y al cabo es el estilo lo que tú defiendes, ¿no? O sea, si pone tu nombre, pues vale, es tu nombre, pero es ese nombre, sea cual sea, de lo que se trata de defenderlo con un estilo personal. Y hay muchas formas de hacerlo. O sea, estaría como en este caso el graffiti bueno, se puede decir de muchas maneras, throw up, bombing, bombardeo, hay una serie de lenguaje, de jerga que es muy de los grafiteros. Yo entiendo que un poco, entonces tampoco me voy a entrar demasiado en eso, pero sí que quería pues poner un poco el proceso de realización de este cuadro para que se vean esas diferencias. Prácticamente en todas las capas pone lo mismo, pone mi firma, pero siempre pues de una manera diferente. Y al mismo tiempo también quiero poner este proceso para que se entienda que dentro del graffiti, ya no tanto del arte urbano, que es algo como muy libre, es absolutamente libre de hecho. O sea, arte urbano es arte realizado en la calle y cada cual pues, con la técnica, el procedimiento, lo que quiera. El graffiti sí que está atado en muchas ocasiones a una disciplina más cerrada. Lo primero es la herramienta, el poder de spray. Eso es fundamental. El uso de plantillas, que tiene también mucho que ver con el arte urbano, pero también lo he querido usar, y sobre todo con la tipografía, el grafismo a partir de la letra. Por eso puede que lo comente en algún momento de la charla también, que hable de escritores de graffiti. O sea, cuando nosotros hablamos de graffiti, y sobre todo entre nosotros hablamos de writers, de escritores. Lo de grafiteros pues está muy bien, yo soy el primero que lo dice también muchas veces, pero porque es que como es algo tan extendido, pero muchas veces lo digo y yo mismo me autocorrijo y digo, no, escritores. Y siempre pues el toque del pan de plata, que bueno, a continuación pues también explicaré un poco. Es una de las técnicas que más he utilizado a lo largo de toda mi vida, desde que empecé a pintar, por lo que me viene de oficio de restaurador. Y me parece muy interesante aplicado junto con el graffiti, porque precisamente dentro del mundo de las letras, de las piezas que los escritores de graffiti llamamos, el pintar con plata seguro que lo habéis visto, sobre todo lo más feo, las letras que normalmente ves y se hacen rápido y se hacen feo para algunos. A nosotros pues nos puede parecer una pasada, ¿no? Pues normalmente se hacen con plata, negro y algún color para bordear y poco más, porque no da tiempo a más. O sea, esa sería la parte, digamos, ilegal, o en fin. Tampoco voy a entrar a valorar este tipo de polémica. Luego si me queréis preguntar algo, sí, pero de momento parece que esta sería la pieza acabada. Si me queréis preguntar algo ahora, mientras que estoy hablando, no os cortéis. Lo digo porque tampoco quiero hacerme muy pesado, ¿vale? Y no os cortéis de verdad en pararme y preguntarme lo que sea. Siguiendo con esta línea de llevar esta serie de blogs a la pared, el artista Crasser me propuso para el Festival Mucho Más Mayo realizar una colaboración. Imagino que también, tendréis en mente que el tema de los muros, del graffiti, es un trabajo totalmente de colaboración.
y más ya cuando se pasa la barrera esa del graffiti clásico, de yo me hago 1000 letras, tú te haces las tuyas y tenemos un fondo común y ya está, sino que lo normal en todo lo que nosotros venimos trabajando últimamente es entrar en consenso, saber cómo trabaja cada uno y a partir de ahí crear algo en el que, en el caso que os voy a enseñar, prácticamente se funden los estilos y la verdad es que aporta una riqueza que de otra manera pues no se conseguiría. Estos son una serie de bocetos que son parecidos a lo que os he enseñado y es el tipo de composiciones, como digo, que estaba trabajando, pero lo realizo a partir de una conversación con Crase. Para quien no lo conozcáis, bueno, ahora pondré alguna cosa suya. Crase es uno de los representantes del arte urbano, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional e incluso internacional, más importante. Es de Cartagena, vive en Milán y ha hecho muchísimo, no solamente por el arte urbano, sino por el arte en general. Y bueno, Ángel lo conoce bien. Y para mí, pues claro, cada vez que me propone cualquier cosa, pues es un honor. En este caso era trabajar una pared un tanto complicada por la estructura que tenía, no era una pared lisa, tenía una serie de elementos que lo que intentamos fue hacerlos nuestros y utilizarlos para incluirlos dentro de la composición. Yo trabajé ese dibujo para poder adaptarlo a una pared que, como veis, estaba ruinosa, hecha polvo, pero bueno, pues lo que puede llevar, ¿no? Es tomarse un café tranquilamente, viendo el entorno y hablándolo. Al final, pues cuando hay entendimiento, cuando más o menos sabemos cómo trabajamos cada uno, pues van saliendo las cosas, ¿no? Y el resultado es este. También pintó todas las partes de paisaje, tanto marinas como ciudad, son de Cristóbal Pérez, de Tobar. Y bueno, nos gustaba mucho pues la idea de mezclar la fauna así salvaje con el concepto ahí de ciudad, que también un entorno puede ser un entorno bastante salvaje y no, en fin. Este sería el resultado. Aquí pues, sin dejar nunca ese punto sí, bueno, yo de una papelera y ya, de lo del contenedor, claro. Y por último, bueno, hay una serie de trabajos que sigue realizando, he seguido con este tema, son piezas que me han podido pedir pues, para alguna exposición. En este caso, dependiendo de la temática de la colectiva, pues el mundo este de los bloques, ¿no? Pues me lo he llevado a un terreno o a otro. En este caso, pues era un homenaje que quería hacer a una artista que para mí es bastante importante, que es Elena Asín, que, bueno, para que la conozcáis, tampoco es que tenga una relación tremenda la imagen final, pero sí que partía de una serie de conceptos que ella trabaja que me parecían muy interesantes. Y este sería el resultado. Esta es otra también distinta. Y no podía dejar pasar pues el último muro dentro del proyecto este de Murcia Street Art Project y la oficina de graffiti, que fue la exposición del MUBAM, con una serie de murales que se pintaron por toda la ciudad, sobre todo en el espacio de la FREM, que está por el Parque de la Seda. Ahí se han pintado muros muy interesantes, muy grandes, y a mí me propusieron intervenir estas paredes. Además, de hecho, me dijeron, coge los paños que quieras, y en un principio, pues, bueno, yo tenía clarísimo que me quería pintar a mi hijo. Eso era algo que, pues no sé, pues, lo tenía pensado desde hace tiempo y me parecía interesante también este espacio, pero claro, quería ir un poco más allá en el sentido de no dejar
el proyecto que estaba llevando a cabo. Y ahí pues surgió un juego muy interesante para mí, la verdad que me lo pasé bastante bien, y era el aplicar el concepto de bloques, los blocks estos que hemos estado viendo, a los bloques de construcción de los juegos pues, de un niño, ¿no? Y a partir de ahí lo que hice fue una secuencia que parte de... es un tema muy didáctico, porque parte de... bueno, o sea, yo también doy clases, soy profesor conforme ha dicho Ángel, y en este caso partiría de los colores primarios y los secundarios, formas muy básicos, planos muy básicos, que poco a poco pues van digamos, esa abstracción, esa concreción pues se va haciendo cada vez más realista, hasta terminar pues, con la imagen, como he dicho, de mi hijo pues, a la edad de 1 año. Me parecía bonito, me parecía entrañable, pero quería darle también un sentido, ¿no? No quería que solamente fuera el hecho del retrato y ya está. Esto es parte del proceso. Aquí, como veis, pues, los bloques de los que os hablaba, y la secuencia empezaría de izquierda a derecha, lógicamente. Ese salto de los colores primarios y secundarios hacia esos bloques míos personales, esa estructura de entramado de ciudad que poco a poco pues, se va filtrando y va surgiendo pues, la ciudad del niño, los bloques del juego, ¿no? Que, como veis, pues, tiene todo que ver pues, eso, con una evolución, con un aprendizaje. ¿Cuántos metros son? Son 15 metros por 3 de alto. Sí. Sí, algo menos de 3 metros, lo que pasa es que con el zócalo pues, sí. son 3 metros. Y ahora, dando un paso atrás, lo que voy a hacer va a ser un repaso rápido, tampoco me quiero extender mucho, a través pues, de los diferentes proyectos que he ido realizando desde que hice mi primera exposición de pintura. Antes he hablado de la de fuego artístico, esta fue con Juan Antonio Díaz, con un escultor que trataba sobre la ciudad, pero digamos que la primera exposición en la que me encierro en el estudio y digo, bueno, después de tantos años con el tema del dorado, del plateado, de la restauración, después de haber estudiado restauración en Valencia, que yo era un poco de los restauradores raros, ¿no? Porque pues, iba con mi bata blanca, con el bisturí, pero en cuanto me podía escapar al pabellón de quinto de pintura, con los locos, pues me iba, ¿no? Y entonces siempre estaban ahí esos dos mundos que claro, llegó un momento y dije, bueno, ¿por qué no vamos a poder de alguna manera llevarnos el mundo de la restauración, cosa que no es nada nuevo tampoco? O sea, podemos ver en la obra de Yves Klein los monocromos que tiene en azul, en magenta, y luego tiene una serie de monocromos muy interesantes en dorado con pan de oro, además de oro de 23 quilates, y está muy bien. Es también una serie de obras trabajada con este concepto, ¿no? Claro, pasa una cosa, y es que en la obra de Yves Klein la parte conceptual puede que no tenga nada que ver con la que yo he utilizado en este caso. Siempre estará presente cuando se utiliza el oro, el concepto, componente sagrado, místico, que sí que he utilizado en otras exposiciones como la de contenedor, que ahora veremos, pero en este caso era un trabajo sobre todo de textura y de llevar la parte del barroco a nivel de esas composiciones tan sobrecargadas, esa serie de ornamentación tan característica del barroco murciano. Era liberarlo de alguna manera y quedarme solamente con la superficie, ¿no? Con las texturas, con los acabados, en composiciones que, partiendo de escudos, de cartelas, de elementos ornamentales complejos,
al final de alguna manera se desnudan y se quedan en este tipo de composiciones mucho más limpias y bueno, como veis, pues con influencias sobre todo pues, del arte abstracto norteamericano, un poco la línea que siempre pues, me ha gustado y de lo que he disfrutado. Esto fue un salto, digamos, como una especie de resistencia y de volver otra vez al tema del graffiti, sigue siguiendo pues, con un aspecto muy constructivista de las formas, pero los colores, esos fundidos, es una exposición que se realizó, se me dio la oportunidad de pintar en una tienda y pequeña sala de exposiciones que estaba en la calle Sagasta, que era una tienda vamos, principalmente sobre graffiti y cultura urbana, se llama Fat Caps, y bueno, lo que hice fue una intervención en la pared para luego pues ir colgando pues, estas composiciones en papel, que como digo, aquí sí que a nivel de colores, a nivel de composición, sí que se puede ver un poco esa influencia del graffiti. Y bueno, otro proyecto que todavía sigo realizando, aquí veis una pieza, ahora la podéis ir pasando, voy a ir pasando ya algunas cosas, ¿vale? Ya cuidado que pesa un poquito. Este tipo de piezas empecé a hacerlas en 2011, pero me divierte mucho seguir haciéndolas porque son piezas que, bueno, yo las llamo retales, es como retails, es como rehacer cuentos, ¿no? Es como coger, son pequeños fragmentos de madera que han tenido su vida de trabajo, su vida de taller, o maderas encontradas, y a partir de ahí recomponer, realizar un soporte sobre el que aplicar esta serie de formas que veis aquí. En esta exposición, pues siguiendo un poco con la línea que estaba explicando, pues también jugado un poco pues, con estas composiciones de ensamblajes de objetos encontrados en el taller, sobre todo el mundo de los diferentes tipos de madera, prácticamente con materiales que a priori no se consideran pictóricos o están utilizados solamente para preparar soportes, como puede ser el bol, el yeso, la plata. Es raro que nos encontremos en una pieza de arte sacro pues una plata así sin tratar, por el simple hecho de dar valor, ¿no? a esas calidades. Entonces, en este caso se trataba un poco de eso, de jugar siempre pues, con las diferentes texturas y todo lo que aporta pues, los materiales encontrados del taller. Si os dais cuenta, hay restos de molduras, restos de la carpintería, que es curioso porque yo en este caso, si hablamos de referentes, claro, en el taller, mis referentes más cercanos es la imaginería, es el arte barroco, pero mis referentes, digamos, personales, con los que yo disfruto a la hora de ver exposiciones, de la pintura, pues son todos los del Grupo El Paso, bueno, Lucio Muñoz, por ejemplo, que utilizaba mucho la madera de esta manera, y artistas que están muy bien representados en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, se pueden encontrar allí, como Gerardo Rueda, que era un artista que yo cuando hice estas composiciones no lo conocía, y luego pues Maramira, la crítica de arte, me dijo, oye, qué bien que te guste Gerardo Rueda, y yo, bien. O sea, hay veces que te das cuenta, ¿no? Bueno, que vas trabajando, vas haciendo cosas que te parecen más o menos interesantes, tienes unos referentes y luego te das cuenta de que hay gente
gente que está haciendo cosas, bueno, que está haciendo no, que ha hecho cosas desde hace muchísimo tiempo, que como siempre está todo inventado. O sea, pero bueno, también da gusto darse cuenta y descubrir este tipo de cosas. En cuestión de temple, fue bueno, una exposición que surgió a partir del premio que me dieron en Toledo Puche. Fue una exposición que se hizo en el Museo Medina Sillasa de Cieza, y en el que, siguiendo con el trabajo con los materiales propios de la restauración, del taller, lo que hice fue dar un paso más en pulir, digamos, la técnica. O sea, es decir, hasta ahora me había centrado en utilizar todos esos materiales como no se deben utilizar, de alguna manera, bueno, como no se deben utilizar, intentando que no se me caiga el cuadro luego, o sea, por lo menos teniendo en cuenta eso, ya que soy restaurador, no vaya a ser que... pero sí que jugando un poco, y en este caso, a excepción del cuadro que veis ahí, que pone, pues, lo vais viendo, pone postal de viaje, que sí es un poco más informalista, con esas manchas, con esos arrastrados. Hay otros que sí que están más depurados a nivel técnico, ¿no? Pues, sobre todo por el uso de la geometría y bueno, pues con referentes, otra vez vuelvo ahí a decir que salen pues, del expresionismo abstracto norteamericano, pues Barry Newman y una serie de artistas rojos, en fin, que me han interesado siempre. Y bueno, pues ahí están, o sea, todo lo que veis son materiales que... A ver, por favor, que vienen del mundo de la restauración, desde el uso, el blanco, por ejemplo, de esos cuadros es un yeso mate, que se utiliza normalmente de estrato de preparación para luego meter otras capas, pero a mí me interesaban las calidades de estos materiales. Luego el negro que hay ahí también es un bol negro, que es también una arcilla negra que se utiliza para luego platear. Y las pigmentaciones pues son pigmentos naturales, como en este caso, es un azul Prusia que suelo utilizar bastante. Me gusta mucho por la profundidad que tiene y sobre todo el juego que hace con las transparencias al aplicarlo con temples al huevo, que son pues eso, pues, materiales también procesos muy tradicionales. Me llamaba mucho la atención pues los reflejos que crea y depende de cómo le dé la luz, ¿no? Con la plata que queda debajo. Luego aparte pues bueno, también aplicando óleo o cosas más comunes. Podéis ir pasando si queréis echar un vistazo. Por ejemplo, pues pasa más de lo mismo. O sea, todos, tanto los amarillos como los ocres, o sea, todos son arcillas que se utilizan normalmente en restauración. Aquí pues siguiendo también un poco con los mismos materiales, pero con un concepto totalmente diferente en cuanto a la composición, porque se trataba de una performance, de una acción en el que el violonchelista Gonzalo Mesé pues tocaba unas piezas, bueno, la suite para violonchelo solo de Bach, y yo mientras pues iba trabajando. Entonces, bueno, por eso tiene una composición bastante más rítmica, al ponerlas todas juntas se aprecia un poco esto. Y esta fue la última exposición que hice, bueno, la última no, la penúltima, perdón, pero sí que una de las más llamativas en cuanto a ese uso del concepto de barroco, que fue Luz Mordiente en espacio hepático, y que todo giraba en torno a esta pieza, una pieza bastante grande que, bueno, de hecho mide casi 4 metros de alto y en la que pues, se funden todo lo que estamos hablando, ¿no? El ensamblaje de materiales encontrados en el taller, el tema del plateado, las formas geométricas y
en este caso, digamos que el salto o la novedad o la propuesta que yo le hice a Mamen, la directora de este espacio, fue el crear esta pieza para la pared, porque casi siempre que se hacía una exposición en este espacio se intervenía en la pared. Y mi propuesta era pues ensamblar todo ese tipo de objetos directamente en el muro, cosa que me dio pie, todos los materiales que hay, como digo, hay incluso restos de varas de llevar tronos que están puestos ahí, o sea, todo viene de eso, de la carpintería, de los restos que salen de ahí del taller. Y además, bueno, también, si os dais cuenta, tiene una estructura bastante parecida a la de un retablo, ¿no? Las tablas laterales, es todo muy vertical, todo muy... O sea, el centro hace también un poco la referencia de cruz, no es una cruz totalmente, pero bueno, sí que está ahí, ¿no? A nivel compositivo sí que tiene bastante importancia. Bueno, esto lo paso, más piezas sobre lo mismo, con este tipo de objetos. Esta pieza de 2012, ahora os pondré un fragmento os voy a poner un vídeo corto sobre la realización, en el que se ve bastante bien pues, todo esto que estoy hablando, ¿no? De la unión entre el arte urbano, entre toda esta serie de elementos. Y por último, pues enseñaros esta pieza que nace a partir de la de Espacio Hepático. Y era como que la propuesta era clara. Si he saltado a la pared con este tipo de ensamblaje en un espacio interior, digo, pues algo que me queda es irme fuera a la calle y, como siempre he hecho, ¿no? Pues, pero nada más que sacar estos materiales y ponerlos en el muro. Además con la suerte y de que bueno, es una propuesta para la Postiza, para una residencia artística que hay en la cueva, al lado de Monteagudo, que es una maravilla. Y se me hizo esta propuesta y yo la acepté encantado, y entonces lo hice de esta manera, también porque me llamaba mucho la atención ver cómo podía evolucionar la pieza, porque todos los que pintamos graffiti tenemos claro que cuando pintas es algo efímero, algún día no va a estar ahí, o sea, eso lo tenemos clarísimo. Pueden pasar 2 semanas o pueden pasar 15 años, pero al final desaparece. Y nos llama mucho la atención ver la evolución de las piezas, ¿no? Es decir, de cómo esté expuesta al sol, de la humedad, de un montón de factores. La pieza va cambiando, incluso si se descascaría la pared. O sea, a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho pasar por murales que he pintado, por restos de murales que he pintado, y ver cómo lo ha tratado el tiempo, ¿no? En este caso, claro, es chulísimo, porque tiene una serie de tablas enormes y de materiales que es materia viva, que está en la huerta encima de todo. O sea que ahí pues puede salir de todo, ¿no? De hecho, pues el tema de la humedad, el que que salga moho, el que de un momento a otro pues, el color cambie, no creo que sea una cosa mala. De hecho, es algo que forma parte, o para mí formaba parte de la pieza. He querido poner aquí unas pocas imágenes del montaje. Y veis como desembarco del taller ahí en la pared. Y bueno, y mi padre pues... Y el mejor asistente ahí dándole duro. Bueno, de hecho el tablón este grande que hay ahí me lo encontré en la huerta.
eso no me lo traje del taller, estaba ya ahí. Bueno, rápidamente, no me quiero tampoco extender mucho más, pero sí que me gustaría pues hacer referencia a esta exposición, que para mí pues fue una suerte contar con el espacio del Laboratorio de Arte Joven y después de realizar la acción que realicé en Valencia, de la que os voy a poner el vídeo, me propusieron hacer una exposición en sala, ¿no? Entonces, bueno, primero en el Salón de la Crítica, junto con Julián Páez, que fue el que me animó a repetir la pieza, y luego llevarla al Laboratorio de Arte Joven, acompañada pues, de otra serie de piezas. El concepto pues era claro, o sea, era un momento, esto fue en 2006, en el que yo empezaba a interesarme cada vez más por el arte urbano, o sea, todo lo que tiene que ver no solamente con el graffiti, sino con otro tipo de prácticas artísticas realizadas en la calle, y estaba pues estudiando restauración, trabajando con el tema también de la restauración en el taller. Entonces, pues bueno, pues la idea que tuvimos unos amigos, la propuesta que hice yo a unos amigos, fueron los que me ayudaron a realizar la acción, era pues coger un contenedor de la calle, dorarlo como si fuera un trono y dejarlo en su sitio y bueno, ver qué pasaba. De hecho, se trataba pues de eso, de una pieza pues como todas las que estamos viendo, no deja de ser arte efímero, no sabía si iba a durar una semana, dos, un mes. Me parece que tampoco duró mucho porque ahí al final la máquina esta de la limpieza pasa con el chorro de agua y claro, no era un tratamiento como el que le da un trono, o sea, estaba dorado con mistión, tal y como se doran los tronos, pero luego si le hubiera dado un lacado de estos con resina de epoxi, bueno, hubiera sido la caña, porque no se hubiera movido de ahí el sustrato del dorado. En este caso no, en este caso yo sabía que iba a ser algo bastante efímero, pero fue gracioso porque luego tuvo algo así de repercusión incluso en revistas y cosas que yo pues, no podía imaginar, ¿no? Desde gente que mandaba una foto a revistas de estas, no sé, FHM, yo qué sé, revistas de estas no tienen nada que ver, ¿no? En arte, pero pues mira los valencianos, qué chulos que somos, que gastamos aquí el dinero, o sea, en fin, ya cada uno, pero es que eso es lo chulo, ¿no? Además de eso va el arte urbano, es decir, de que tú te encuentres con la pieza, realices tu interpretación y bueno, yo sí que tenía una serie de intereses, ¿no? y de ideas respecto a la pieza, pero como cualquier obra de arte contemporáneo está abierta a interpretaciones. Y bueno, podéis ir pasando el chat al catálogo. Voy a pasar un poco más rápido, que si no se me echa el tiempo encima. Este sería el resultado. A las 7:30 de la mañana encontrarte con eso, pues es curioso, cuanto menos, te tiene que llamar la atención. La verdad que nos reímos un montón y además fue una acción que realizamos pues durante toda la noche, claro, pues lleva un proceso largo, el aplicar el mistión, esperar que seque, que tire, que haga el mordiente, porque todo esto lleva. Entonces, pues claro, lleva sus tiempos, no puedes arrebatarlo porque si no te sale bien y bueno, pues era un poco la idea. Luego de. Pero he visto que estabais llenando de láminas, ¿no? Sí, primero las láminas se echan sobre una caja de cartón
porque no puedes sacarlas directamente con la mano del libreto, entonces se sacan todas para poderlo manipularlas. Y a todo esto, bueno, tienes que llevar, bueno, tienes que desengrasarte bien las manos, montar ahí en fin, un teclado, pero vamos, luego, bueno, la exposición en sala eran 3 piezas fundamentalmente: el contenedor, el televisor que iba sobre una peana con una ornamentación de tipo barroco, como si fuera una especie de tronillo ahí pequeño, y los bidones de material industrial. Todo es recogido y reutilizado, o sea, reciclado. Los bidones estaban cogidos de un descampado, con lo cual pues también creo que el valor de la pieza, y acompañado además con una serie de iconos también trabajados pues a manera tradicional. Dentro de estas mezclas, de estas fusiones del arte urbano con la pintura contemporánea, he podido realizar una serie de colaboraciones con diferentes artistas, como Claudio Aldaz en este caso, saliendo por completo de los cánones del graffiti tradicional y jugando en la pared pues, de esta manera. También estaba Pedro Ferrer, Nils, que está aquí presente, y bueno, pues estos son los resultados. También pues trabajando con hacer una especie de cada exquisito de juegos de ideas y dando también mucho pie que también es algo que pasa en el arte urbano, no tanto en el graffiti, al azar y a las cosas que pasaban en la pared, como por ejemplo estas. Estos personajes son fruto de que nosotros de un día para otro dejáramos un bote de pintura escondidos y de pronto pues llegara alguien y empezara a pegar chorretes en la pared. O sea, nos encontramos la pared hecha una porquería, pero dijimos, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces empezamos ahí a repasar esas manchas y ver qué podía salir de ahí, ¿no? Porque al final... Fue gracioso porque en vez de muchas veces cuando hace una intervención y te tachan, es el enfado, y lo cogemos totalmente, giramos la tuerca y decir, bueno, pues ya que me han tachado, vamos a aprovechar. Fue bastante divertido el coger la imagen y decir, bueno... Nosotros también estábamos un poco en esas, ¿no? Sí. Es decir, yo hago una cosa, tú vienes, me la tachas. Este es un juego que luego se puede extrapolar a muchas cosas, ¿no? Yo lo utilizo mucho con las clases de pintura que doy para niños, de pintura experimental. Es una cosa que utilizamos mucho, nos pasamos pipa y es genial, ¿no? Poder trabajar en ese diálogo pictórico en el que prácticamente no hace falta hablar, sino pintar y con 4 miradas pues al final lo entiendes perfectamente. Igual pasa aquí con esta pieza que he realizado en varias ocasiones con Selu Herray, con José Luis Herray, que como colectivo como miembro del colectivo AVER, un colectivo fotográfico, tenemos un proyecto que se llama Transparenta y era pues una serie de acciones tanto en la calle como en soportes grandes, como en este caso, formatos grandes, y proyectando series fotográficas sobre un tema y yo iba pues de alguna manera calcando, metiendo frases que me iba diciendo. Entonces al final la fotografía prácticamente no se ve, bueno, sí que hay algunas fotos también que se van adhiriendo al soporte, pero al final lo que queda es eso, se utiliza el soporte como si fuese una especie de papel de casco, ¿no? En el que va superponiendo capas y va saliendo ese tipo de trabajo. Os voy a poner un fragmento rápido de una intervención que hicimos en Cartagena para Mucho Más Mayo, en 2007, en el que además pues se unía el mundo pues, del video jockey y los DJs que estaban pinchando. Esto fue, no me acuerdo cómo se llama la calle, Ángel, tuve que controlar más Cartagena, pero... Cerca de la plaza de Condesa Peralta.
¿no? Puede ser. Cerca de- Es una pared alargada, muy larga. Entonces nosotros lo que íbamos era con dos proyectores, dos escritores de graffiti, se iban proyectando una serie de proyectos fotográficos y trabajando con una idea previa, pero al final, como digo, es el azar también el que te va llevando y luego además te lleva sorpresa al día siguiente porque claro, estás prácticamente a oscuras, no es, o sea, es un poco, es bastante experimental, porque además es a tres bandas, ¿no? Por un lado la música, por otro el sonido y luego la imagen, o sea, y la imagen fotográfica y la pintura, ¿no? La acción pictórica. Tengo aquí. Bueno, rápidamente y antes de pasar a ver que eso va a ser un poco más rápido, pero antes de pasar al mundo del graffiti, voy a cerrar aquí. Sí que quiero, ya para cerrar este apartado, hablando un poco sobre mi obra y sobre los proyectos que también me han llevado a estar ahora mismo actualmente donde estoy, poner una serie de piezas para hacer de piezas de graffiti para hacer una diferenciación entre lo que acabamos de ver, que sería arte urbano, ¿vale? No podríamos considerar eso como graffiti, y lo que sería graffiti tradicional, del que llevo aprendiendo y disfrutando y consumiendo pues desde que tenía 10 añicos, yo creo, más o menos, o antes incluso, Sí. que yo recuerde. Esto es una serie de piezas, volviendo sobre lo que explicaba antes al principio, todas ponen Piguo, que es mi tag, mi firma, pero al final lo que importa es eso, es que hay 5 letras que generan un bloque, un conjunto en el que se trabajan una serie de estilos. Yo, lo que se suele denominar en graffiti como wild style, estilo salvaje, no hay muchos estilos, siempre me he movido un poco dentro de ese estilo sin llegar a exagerarlo demasiado. Cuando digo exagerarlo demasiado me refiero a liar, porque hay gente que, vamos, prácticamente si esto puede resultar ininteligible, hay cosas que ya, vamos, es algo totalmente, aquí si te dan algunas pistas puedes llegar a ver por dónde van los tiros y leer algo, pero hay veces que se exagera tanto, pero bueno, al final da igual, de lo que se trata es de defender, como decía antes, pues un estilo más o menos personal y ya está, o sea, no deja de ser un lenguaje histórico. En este caso, aquí las letras, por ejemplo, son diferentes, o sea, pone Gubia, haciendo referencia al mundo este del taller y tal, pero vamos, es un graffiti muy clásico, por el tipo de colores, por la composición. Este sí se lee mejor. Y también, como veis, casi siempre son colores muy chillones, ¿no? O sea, se trata de eso, o sea, hay gente que critica mucho el tema del graffiti porque dice, bueno, ¿qué necesidad hay de pegar más gritos en sitios donde, o sea, hay tanto ruido, ¿no? Y claro, yo digo, bueno, gritos me refiero de manera metafórica, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer cosas un poco más limpias, más... también nos tenemos que tragar una cantidad ingente de vallas publicitarias en fin, y eso lo tenemos asumido, ¿no? Porque no vamos a... De todas formas, es algo ya con lo que se convive, ¿no? Y en este caso, esta selección que he hecho aquí pues es de ilustraciones y caracteres, cosas que también
se puede considerar graffiti porque desde que se empieza a pintar, incluso los vagones de tren, en los años 70, siempre se suelen acompañar, a las letras de caracteres, de fondos. Dependiendo de la temática del mural, pues cada uno ya trabaja como, en este caso pues son unas letras que me pone vivo, pero bueno, está claro, ¿no? La huertica murciana. Y de la huertica murciana pasamos a la huerta esta de luto, que me parece interesante porque sí. Este me lo tacharon, bueno, lo que pasa, ¿no? Está, prácticamente no se ve ya. Está totalmente, está comido por el sol y totalmente descolorido y además tachado y bueno, prácticamente no se ve. Pero bueno, tuvo una vida yo creo bastante larga, mucho más de lo que suelen tener muchos grafitis, ¿no? Y además está en una zona de huerta, por lo cual yo creo que el mensaje llegaba bastante. Hay cosas bastante irreverentes como esta. Sí. ¿Cuándo era el Rocket? Cuando hicimos eso, hace un montón. Muchísimo tiempo, sí. Todas las piezas, todo lo que estoy poniendo es desde 2003 a 2010, más o menos, o 2009. Luego he pintado menos, pero bueno, he hecho otras cosas que eso. Bueno, visto esto, la segunda parte es simplemente comentaros que todo esto tiene una base que empieza en el año 89 en Murcia y que la defiende por una serie de personas que bueno, pues resultan totalmente desconocidas, pues José L., Boris, Anteo, gente que todo lo que les llegaba pues eran fanzines o bien que se lo hacían ellos y que se los mandaban pues, de gente de Alicante, de Barcelona, de Madrid, y luego se los fotocopiaban y a lo mejor los vendían por 200 pesetas entonces pues además yo llegué a estar en esa de ser un crío, juntarme con algún amigo en el colegio y venga, vamos a gastarnos 500 pesetas en comprar este fanzine y luego a ver quién se lo queda, ¿no? Porque siempre estaban las peleas y tal. Era divertido, ¿no? Y la información llegaba de esa manera. Nos llegaban las fotos en blanco y negro de Alicante y nos volvíamos locos. Claro, fotografías en blanco y negro y nos volvíamos locos con lo que es el color para el graffiti, ¿no? La gente un poquito mayor que podía viajar, mayor que nosotros, que estaba en la movida y nosotros éramos más nuevos, y tenía un poco la posibilidad de viajar y tal, sacaban muchas fotos, hacían fotocopias, ya la distribuían de esa manera. Y cuando nos llevaban nosotros fotografías en blanco y negro, que no se veía, la calidad era pésima, pero vamos, éramos como que pequeños ahí, sí, caramelo. 10 minutos, esto es, sí. Tenemos que cortar a las 9, ¿no? Vale, perfecto. Pues nada, simplemente hacer referencia a esto por algunos de los muros más emblemáticos de esa, o más emblemáticos para nosotros por lo menos, de esa época. Está por un lado el amor-odio, que esto es una pasada, es del año 92 y bueno, pues pintado por esta gente de la que estamos hablando. Había muy buena comunicación entre Murcia y Alicante y bueno, murales como este que estaba en el Miguel de Cervantes, en el lateral del Miguel de Cervantes. Como anécdota decir que en este mural y en otros de estas paredes y tal participaba Carlos Tarque, el cantante de Meclán, uno de los primeros grafiteros de Murcia, y además bastante respetado dentro del mundo del graffiti. Pues bueno, aquí hay grafitis de esta gente que estaban en mi colegio, yo era Mariana Roca en el Infante, y claro, yo me volvía loco. O sea, además no me podía imaginar cómo se podría llegar a pintar este tipo de cosas, ¿no? O sea, la manera de mezclar colores, de hecho hay piezas como, no sé si estará por aquí, como esta, que pone yo, eso también, lo del tema de
de reafirmar el yo, la firma, el graffiti. Bueno, es que es para hacer un ciclo de conferencias, yo creo, en torno a esto, no solamente una. Pero esta, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención y luego pues, jugaba siempre en torno a esta pieza. En la anterior, en la de Calla, hay una José también que juega mucho con el tema de los mezclas de colores. Que claro, una pasada. Vosotros fijaros, era... en esta pieza que veis aquí, pueden haber 5, 6, 7, 8, no hay más tonos, ¿no? Y hay una manera de fundir los colores, o sea, por gente que ni había estudiado Bellas Artes, ni había... O sea, y es que era genial, solamente a base de eso, de pintar mucho, de ver pues fanzines, vídeos, lo poco que podía llegar. Fijaros, de los fanzines que os hablaba, es esto. O sea, estos son los fanzines de los que nosotros aprendíamos, o sea, imaginaros. Eso es una portada. Y bueno, esto es absolutamente también emblemático para el mundo de los grafiteros. Bueno, esta foto es que me parece tremenda por el estado del río, que es algo ya, vamos, es descomunal. Es que la encontré porque tenía un montón de fotos y digo, esta la tengo que poner. La tengo que poner porque es que... Esto, bueno, sabéis dónde es, ¿no? Al lado del Azul, donde está el puente este de Pasarela Manterola. Ahí había un gran graffiti de José, y además duró un montón de años. De hecho, no tengo aquí, pero hay algunas postales de Murcia que se ve la lateral al fondo y se ve el graffiti. Y qué pena que no lo haya pasado. Bueno, pues esta pieza es de Krasser, del que hablaba antes, ¿vale? Si os conocéis alguno y sabéis lo que hace ahora, no me va a dar tiempo a poner muchas más cosas, pero es curioso, ¿eh? Todos tenemos un pasado y una forma de empezar. Sí. Aquí tenemos, bueno, pues los artistas, claro que sí, de principios de los 90. Estos son los grafiteros, muy buena gente. Vamos a pasar rápidamente por... hemos visto el pasado, ahora vamos a ver el presente. Y más que... Tengo dos series de artistas que me hubiera gustado pasaros, pero rápidamente, en 10 minutos, por grupos, por lo que se llaman crews, ¿no? En el mundo del graffiti. Las que he querido, aunque hay más, pero en este caso sí que he rescatado bastante información, también gracias a Nils, que me ha dado bastante. Son Fight for Freedom, 543 Dawn, For Art y Graphanatics. Aunque hay gente de Alicante también, pero bueno, sobre todo tienen base en Murcia, y muchos de los murales que vais a ver se han pintado, algunos ya no existen y otros sí que están todavía, se han pintado en Murcia, y la verdad creo que merece bastante la pena de verlo. Estos son todos de Fight for Freedom, que bueno, son una serie de escritores de graffiti en los que pues, cuentan con ilustradores, diseñadores gráficos, artistas, historiadores también. O sea, hay gente que está muy bien formada, y luego hay gente que hace cosas espectaculares que no tienen por qué tener ni mucho menos esa formación, son autodidactas y en muchísimos casos pues llegan a niveles que ya les gustaría a muchos artistas y a muchos ilustradores, ¿no? O sea, no porque sea electricista, albañil, o sea, no vas a poder llegar a este tipo de resultados. Este mural se realizó con motivo o conmemoración, pues bueno, conmemoración tampoco, ¿no? La temática era el tsunami de Japón, y bueno, es un muro enorme, gigantesco. No sé qué puede medir el muro de la Colonia. Eso fácilmente 10 metros de alto, largo, o sea, 8... No, 10 no. 6 metros y medio, 7 metros, pero de largo puede tener 50 sí. O... es un pedazo de muro, la verdad. Impresiona bastante. Es un muro bastante mítico porque se ha ido pintando muchos años. Yo he colaborado mucho con varios de estas crews, ¿no? Aquí soy yo, que está pintando en
una sesión que se hizo ahí en Cieza. Estos son, bueno, normalmente todo este tipo de muros se pintan en el entorno de festivales, ¿vale? Que de alguna manera los festivales son los que permiten que la infraestructura, el gasto necesario, todo esto se quede cubierto, porque daros cuenta que mucha pintura y cuando son muros tan altos, pues bueno, esta pieza es de Saez, de uno del grupo que lleva muchos años viviendo en Suecia, pero para mí es uno de los escritores de graffiti más alucinantes y más originales que ha salido de la región. Esto es de Kong Wan, también. Otro con temática de Star Wars, en fin. Como veis, el mundo del diseño gráfico, de la ilustración, está siempre muy presente. Otro grupo que merece la pena destacar es Forar, que son gente sobre todo de San Javier y Murcia. Correcto, San Javier y Murcia principalmente. Aquí veis un muro bastante clásico en tanto a que son sobre todo piezas, ¿no? lo que se llaman piezas, y todo muy unificado en cuanto a los tonos. Eso es una constante casi siempre, el hecho de que cuando se pinten piezas todos lleven una misma gama cromática para que haya unidad y luego los estilos sean lo que predomine por encima de muchas veces de los colores. No siempre es así, pero si os dais cuenta casi siempre va todo armonizado en una misma gama cromática. Lo que hablábamos de muro de calibre, vaya. Ahí tengo un montón más, lo que pasa es que no me da tiempo a verlo, que esto lo quiero pasar ya rápido. Y bueno, Grafanatic pues también. Otro grupo que tiene no solamente sede aquí en Murcia, sino en Orihuela, en Alicante, Bélgica, Londres, Madrid. Este sí que es un poco más abierto y cuenta con ilustradores, con grafiteros. Es una maravilla los muros que se pinta esta gente. Bueno, este muro es de Pedro, aquí ves, con Chapu, que es también un escritor, un ilustrador de Orihuela. Otro muro también bastante bueno. Voy a poner para cerrar, es que me sabe mal, pero bueno, rápidamente, para que veáis una intervención. O sea, voy a terminar rápidamente hablando de la introducción. Ya hemos hablado sobre las incursiones que llevan prácticamente desde que existe el graffiti, del graffiti en la institución arte, tanto en los museos como en las galerías. Ya antes de Basquiat, antes de Keith Haring, desde que se empieza los galeristas empiezan a ver los trenes en los años 70, les empieza a llamar la atención y de una manera pues, muy underground, en salas y tal, pero se empiezan a exponer ese tipo de trabajos en soporte de formato sala, ¿no? Esto ha ido evolucionando hasta nuestros días y bueno, un ejemplo es el que estáis viendo aquí. O sea, esto sería un mural en interior, en un espacio en las cigarreras, ¿no? Una exposición sí. Hubo exposición tanto de cuadros, escultura y todo lo que se puede poner relacionado con el graffiti y aparte un mural en vivo de 2 días. Fijaros hasta qué punto llega la cosa, que ya hay, no solamente en España, sí hay en más sitios, pero en España hace, no sé si llevan 2 ediciones o una solo, fue la primera, una feria de arte urbano y graffiti, exclusivamente con galerías que solamente se dedican a trabajar con este tipo de artistas, que es Urbanity, que se celebra en las mismas fechas de Arco, me parece. Y por lo que digo, que al fin y al cabo es eso, es una manera de expresión artística más, sin entrar en el tema este del vandalismo, bueno, en fin, es que son
otros temas que serían para tratar a lo mejor de otra manera. Ahora también están los festivales. Este año se va a hacer el Viña Graf. O sea, vamos a hacer una ruta dentro del mismo Viña que va a haber todo tipo de intervenciones. Lo mismo que el año pasado lo hicimos y ahora este año lo hacemos otra vez. Y lo que decía, a modo de anécdota, dentro de Murcia, la primera exposición que se hizo en sala exclusivamente de graffiti y arte urbano se hizo en el Espacio Yesqueros en 2005, se llamaba Meeting Point, y estas son algunas de las piezas que incluso gente, o sea, grafiteros, escritores de graffiti que nunca habían expuesto en sala, se pintaron su pieza para, si habían hecho algo, ¿no? Y pintaron su pieza y pusieron ahí. Me ha faltado, pues, por supuesto, hacer referencia a Cartagena, que hay un montón de grandísimos artistas, pero claro, se puede tocar todo porque, como veis, hay bastante de información. Esta fue la segunda edición de Meeting Point, de la exposición esta sobre graffiti y arte urbano, que no sé si fue en 2008 o 2009, me parece. También todos, artistas urbanos, todos grafiteros, la mayoría pues dedicados, como digo, pues al mundo del tatuaje, de la ilustración, del diseño gráfico. Yo me acuerdo, tío, de la ilusión que teníamos haciendo, montándola, echándonos noche y noche montando. Claro, y estábamos, sí, vamos, como porque estaba acostumbrado a estar corriendo delante de la policía, no es eso, ¿no? Pero luego dice, oye, mira que tranquilo, encima de todo me van a poner unos canapés. No es tanto eso, porque es verdad que esta gente, o sea, si os dais cuenta, se nota que dentro del horror vacui que es muy propio del graffiti, ¿no? El de llenar la sala, tal, igual que la pared, también sabes lo que se hace, ¿vale? No es una cosa... esto está organizado entre amigos, aquí no había comisario, esto era todo una cosa muy de hablar entre amigos, entre nosotros, pero yo creo que salió bastante bien. Pero casi siempre hay alguien que se come más el marrón, ¿no? De organizar que otros, pero así es. Sí, y bueno, no me puedo extender más, no llega a 10 minutos. Si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de responder. Muchas gracias. La relación del graffiti con el breakdance y con el ride, todo eso... Claro, es que eso es para... Si hablamos de cultura hip hop, hablaríamos de los 4 elementos, que son el graffiti, el breakdance, el rap y el DJ, ¿no? O sea, la producción musical, ¿no? El trabajo del DJ. Y claro, es algo súper extenso y es verdad que no se entiende la cultura hip hop sin el graffiti, es algo importantísimo, prácticamente desde sus inicios. ¿Qué fue el primer curso que tú hiciste de la fama? Claro, sí, aquí hay fotos que he puesto que están muy relacionadas con, pues como digo, a principios de los 90, pues gracias, yo tenía pues 11 años o así, 11 años, y gracias a unos cursillos pues que mi madre pues me apuntó y tal, y porque claro, yo estaba súper ilusionado con este tipo de cosas que se hacían en La Fama, en el Centro Cultural de La Fama. Se pintaron una serie de murales en los exteriores de la Grúa Andaluza, en la avenida 1 de Mayo, y el primer graffiti que pinté de hecho fue ese, que fue un desastre porque claro, no podía, los botes de la época no me llegaba el dedo prácticamente, porque era un crío que tenía que ayudar, claro. Yo estaba al principio muy ilusionado, pero luego sudando la bota gorda, los gitanillos quitándome los botes, un desastre. Al final pues quedó bien porque me ayudaron, ¿no? Y además muy ilusionado, porque claro, el hecho de pasar con el coche y ver tu pieza a esa edad, pues y de hecho, una cosa que te marca. Viviendo nosotros ahora, nosotros por ejemplo estamos para los niños,
y vivimos eso, Claro. que no puedan coger el bote, que están con la presión de que no me ha chorreado, Todo y pasa todas esas por ahí, cosillas, todo entonces pasa por ahí. vemos que tienen ahora. Yo solo tenía una pregunta con un poco de maldad, que cuando has dicho la palabra oficina de graffiti, ¿no? Es como dos términos que me chirrían, ¿no? Totalmente, Javier, totalmente. Yo La idea mira, de como que en las concejalías o los ayuntamientos dices, esto va a ser la ciudad del graffiti, ¿no? mira, Javier, yo te voy a... Aquí esto no puedo dejar pasarlo, esto no lo puedo dejar pasarlo en absoluto. Yo tengo muy buena relación con la oficina de graffiti, ¿vale? Pero desde un primer momento que mi colega Pablo Chipone, que es uno con los que yo trabajo también, con los que trabajamos, junto con un periodista que fuimos al despacho del recién dimitido Roque Ortiz a hablar con él. Y él nos contó lo que quería. Y nosotros le dijimos, oficina de graffiti, no, por favor. ¿Vale? O sea, eso que quede claro. No, por favor, no que no se haga lo que se está haciendo ahora, que hay cosas que se están haciendo bien, se tienen que mejorar. De hecho, se están empezando a, menos mal, después de un año y tal, y además le han caído palos por todos lados. Pero al final, oye, yo creo que están regulando y están haciendo algo que va mejor. Yo lo espero y si me piden colaboración y me interesa y tal, estaré ahí. Pero yo desde un primer momento lo dije, digo, no, vosotros no vais a, o sea, no queréis una oficina de graffiti. O sea, esto no es una oficina de graffiti, será una oficina. Bueno, es que es muy fuerte cómo trabajan, porque claro, si me dices que la oficina, por un lado, de lo que se trata principalmente es de la limpieza, o sea, está eso, el tema de la limpieza, de las pintadas, de tal. Entonces no te preocupes que yo te traigo un grafitero que te va a limpiar la pared, que tal. Bueno, ¿por qué no se hace de manera, pienso yo, que ya te digo, que fue lo que le dijimos, de que se proponga, se hagan festivales, se incentive a los jóvenes para que se pinte y tal, pero déjate a un lado el tema de la limpieza diaria, o sea, eso es otra cosa. ¿Vale? No puedes meterlo todo dentro del mismo saco, o sea, es que no tiene sentido, ¿no? Y además no lo llames graffiti. O sea, porque llámalo, pues no sé, por la oficina del arte urbano, yo qué sé, la decoración de las calles, no lo sé. Te busques la palabra que sea, pero de graffiti no. Bueno, llega un momento que ya, pues, como digo, como se han hecho cosas que, aunque sean mejorables, están bien, pues al final pues pasa por el aire. Sí, así es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Una cuestión más? ¿Preguntar? ¿No? Sí. Pedro, ¿qué estás maquinando ahora? Yo sé que siempre está... ¿Qué es lo próximo que tienes en mente? Nada, vamos, seguir. Lo próximo que tengo en mente un poco es lo que es que claro, yo perdonar que me he extendido bastante, además. La verdad que ha sido un poco largo y no quería haberlo hecho tan largo, pero lo que estaba explicando al principio, todo lo que tiene que ver con el tema este del tratamiento del espacio urbano como referente, pero llevado también a la calle, como en el mural este de Eloy, de mi hijo y otros que he puesto, y de alguna manera pues hacer como siempre he hecho, o sea que todo lo que yo he trabajado en la calle luego vaya de vuelta al soporte papel o soporte lienzo, y porque es así desde siempre, o sea, todo lo que he hecho en el taller al final ha tenido su reflejo en la calle y viceversa. Y en este caso, de lo último que he pintado, pues sí, quiero preparar una serie en papel, en formato grande, y no tengo que dar más explicaciones porque claro, si no, sí que quiero hacer algo pues, que vaya con el estilo, y sí es verdad que me apetece mucho incluir siempre he sido muy reticente a utilizar los botes de spray en el soporte lienzo, tabla, porque siempre me ha parecido que era una cosa de la pared, de la calle y tal. Pero poco a poco pues, te vas dando cuenta de que hay que quitarse todas esas historias y si al final estamos continuamente quitándonos trabas y perjuicios y esto es uno más, ¿no? Es una herramienta más y pues me he ido dando cuenta de que oye, pues da unos efectos también muy chulos.
no se trata de pintar un graffiti en un papel, porque eso a mí nunca me ha gustado, aunque hay gente que lo hace y lo hace muy bien, pero sí que utilizar esta técnica en el soporte de tabla o en formato más de exposición. Una última pregunta. Sí. Para ti apuntar a anécdotas, me gusta mucho los trabajos más típicos del graffiti, porque es la letra tradicionalmente entendido muchas veces. Mi experiencia con el grafitero, y quise saber algo de ellos, era por un dibujo de rata, y el 450, lo estuve siguiendo, 50 muy cerrados, espantados, y por la teoría Montoro, que yo de 10 años y me ha ido a sacar las perras para los contes. El gerbo, sí, el de la rata. Sí. Tuvimos solar grande, pues me era blanco, negro, no era blanco, y entonces lo pintaba yo, nuevamente, pues trazaba con ellos, encima de ellos, y ellos pintaban y yo encima de ellos, malamente, por supuesto. Tenía una vez teléfono, lo dejé, estuve 2 años, no me gustó, pero por lo menos le dejé 2 años el pintar, era unos 2 y pico metros por 10 por 15. Y luego, una vez artísticamente esto del graffiti es como lo veo que pintéis tan fácilmente, pintéis en las paredes, no dejar pintar el centro, pintar el extrarradio y luego manchéis las paredes. Entonces, pero realmente lo que dice todo el corazón, digo, ¿por qué no se hace arte urbano? No tenéis que hacerlo, por supuesto, protestando contra el sistema, porque al final estáis protestando de una forma, pero con vuestra firma entre vosotros. De una forma. ¿Por qué no decís, no, basta? Otras palabras que griten. Es que eso se del sistema, pero que no hacerlo, es decir, lo que es lo que yo. Es lo que tú has pensado que sería interesante. Que digo, si es fácil hacerlo, y a la vez fácil hacerlo es comunicar que no estamos de acuerdo con esto, por la actividad de grafiti lo mismo, es decir, o han metido ahí, pero por supuesto que es otro mundo diferente al que es más que una experiencia como vosotros, y por supuesto seguir cuando veo algo por ahí, sobre todo bajo un puente, donde está mejor terminado, o en algún solar cerrado, donde están más tranquilos, claro. Porque ahora mismo lo que están haciendo es mancha en blanco, rom, y también lo veo que trabaja otro que sobre un grafiti normal es decir, sí, una mancha en blanco. Pero ese es el que nosotros le decimos el tío del rodillo, que no sabemos quién es. Y bueno, no sabemos quién es, yo no sé, hay por ahí. Hay rumores, pero pobrecito, que no lo pillen porque ese se la va a llevar todas. Y perdonad que me pongas un poco macarra, pero es que ha tachado a muchísima gente, o sea, es algo tremendo. Es que se ha metido hasta en los trenes, o sea, ir a tapar el tren. O sea, es algo, es un tío que se ve que tiene ahí una serie de misiones que se hacen, ¿no? Y es de voy a por este y voy a por este, y de pronto te encuentras graffiti tachado con rodillo blanco y dices tú, pero ¿por qué? Y a mí me ha tachado un montón de cosas, y además de piezas que les tenía cariño. Ha hecho daño, ha hecho mucho daño. Sí. Es que, pero bueno, eso no. O sea, eso ni es graffiti ni arte urbano, eso es una putada tremenda, vamos. O sea. Personalmente, yo no entiendo, realmente es lo que ahora trabajando ese 3 años o 2 años, tampoco iba más del rodillo. Sí. Aproximadamente. Algo más, yo creo que lleva algo. En mi casa lo que hago es sobre por escribo, le hago una figura diferente, pero malamente por supuesto, porque le hago. Y aquí no me chocaba que lo que hiciera, hacía figuras para arriba, no, hacía árboles, le ponía árboles. Al graffiti que pintaba en el solar, y árboles. Bueno, pues has tenido ahí un diálogo con él, ¿no? Ahí. Yo no he llegado a eso, tampoco me. Pero bueno, sí. Está bien. Pues nada, muchas gracias a todos y emplazamos al día 26 de marzo, que tendrá lugar la conferencia de Javier García Herrero. Muchas gracias.